Buenas, buenas, ¿cómo están? En el tutorial de hoy vamos a estar ilustrando una escena de la película Kiki entrega su domicilio de Estudios Ghibli. Vamos a trabajar desde el dibujo, cómo pasar la referencia al papel usando líneas guía y todo el proceso con las acuarelas, y también vamos a usar un poco de témpera para también aprender del error. Este video es el cierre de la serie Enero es Playa, así que también les invito a ver los videos anteriores, todos relacionados a la temática playa, mar. Recuerden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse las próximas clases. Así que espero que lo disfruten y vamos a arrancar. Manos a la obra. Bueno, tengo acá la imagen de referencia. En este caso quiero que la ilustración se ajuste como en la mayor parte de la hoja. Lo primero que hacemos es observar la referencia. Se ve con claridad que hay una línea de fondo que corresponde al mar, una línea intermedia que corresponde a lo que es la zona del pasto, y acá también se puede ver como una línea en la zona del agua que es más o menos la mitad. Y después en vertical tenemos como el eje en donde están los personajes, que también vendría a ser como en la mitad. Ya con eso empezamos a pasar la ilustración a la hoja. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias maneras. Yo la verdad es que lo suelo hacer bastante a ojo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de una forma que se pueda replicar después. Entonces voy a empezar trazando las líneas horizontales. Primero la línea del medio. Después tendríamos la línea que es del agua, más o menos a la misma altura. Tendríamos lo que es el pasto. Entonces nos quedaría lo que es el cielo, el agua y el pasto por acá. Y luego lo que podríamos hacer es hacer como el marco, ¿no?, que va a integrar todo esto. En el caso de la acuarela, el marco es bastante práctico porque si la hoja no es muy gruesa tiende como a ondularse. Es recomendable siempre hacer un marco, ya sea de esta manera o con la cinta washi. Y bueno, ahí más o menos quedaría el encuadre. Después tendríamos que empezar a situar a los personajes. Lo que buscamos primero es la mitad de la hoja, que para serles sincera yo lo que hago siempre es usar las manos. Más o menos mido ahí, y donde me queda la mitad, ahí sería aprox. Pues sí, ya empezamos a dibujar a los personajes. ¿Qué tengo en cuenta para dibujar los personajes? Las proporciones de los tamaños. En este caso tenemos la cabeza, el torso de ambos personajes. Y los empezamos a situar. Siempre nos sirve los ejes anteriores que trazamos para ir como calculando los espacios entre las distintas partes. Entonces ahí sería como lo que es la cabeza. Después vendría lo que es el torso, hasta acá. Bueno, y ahora lo que empiezo a hacer ya es como darle forma a los personajes. Tendríamos lo que es la cabeza. Si empezamos con formas básicas, nos va a resultar después más fácil lo que es la disposición de la ropa, el pelo y demás. Después tendríamos la columna vertebral, que le va a dar como el eje. Por acá tendríamos la base del cuello. Después tendríamos los hombros. Y lo que es la cintura. Y lo mismo con el otro personaje. Bueno, y a partir de acá ya podemos empezar a darle como más forma. Yo estoy mirando continuamente la referencia.
Bueno, y ahí lo tendríamos. Lo que creo que lo más importante a la hora de dibujar las olas es marcarlos en posición blanco porque es lo que le va a dar forma justamente al mar. Y de luego este objeto que está acá, que es la hélice de la bici, decidí no hacerla. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es con la microfibra trazar las líneas de los personajes solamente, no del fondo. El marcador que uso es permanente para que después podamos aplicar la acuarela y no se corra. Bueno, y ahí lo tendríamos. Ahora obviamente queda borrar con la goma. Este tipo de prácticas nos sirve mucho para mejorar la mano con el dibujo. Es un dibujo bastante simple, así que es cuestión de práctica y paciencia, ir probando, soltar la mano. Ahora ya podríamos pasar a pintar en acuarela. Bueno, vamos a comenzar con la acuarela, pintando lo que es el cielo, con la mezcla de azul ultramar y turquesa, dejando los claros estos de las nubes. Ponemos bastante color y bastante agua también. Y comenzamos a aplicar. Lavo el pincel y con un poquito de agua limpia empezamos a degradar. Lavo el pincel y ahora desde abajo hacemos una pincelada que se va a unir con lo que está arriba. Y mientras esté húmedo podemos hacer como un barrido en la zona donde van a estar las nubes. Y después con unos toques de azul ultramar, turquesa y gris de paint, voy a hacer como lo que es la sombra de las nubes. La acuarela todavía está húmeda. Bueno, voy a continuar con el agua. El agua la vamos a trabajar como primero las partes más claras y después vamos a ir oscureciendo. Vamos a comenzar en este celestito claro. Lo voy a aplicar por toda la zona. Es un color bastante aguado que se forma con un poquito de turquesa y un poquito de ultramar. Y con un poquito de el pincel limpio degradamos la parte de abajo. También voy a aplicar este color a lo que es esta zona.
Voy a seguir trabajando lo que es el mar, ahora con el azul que está en el fondo, que es básicamente azul ultramar. Lo único que voy a tener cuidado acá es de no tapar los espacios en blanco. Con agua limpia voy a difuminar un poco esta línea. Antes de ir con el mar, voy a hacer el pasto, mientras esto también se seca. Para el pasto voy a hacer un verde con verde esmeralda y un poco de amarillo. Y lo voy a aplicar directamente. Esto es lo que no queremos que nos pase, que nos falte color a la mitad. Porque a veces, o sea, por más que uno sepa las composiciones de color, a veces cuesta llegar como exactamente al mismo tono. Pero bueno, puede pasar. Y acá lo que podría hacer es, para que no nos quede esa línea tan marcada, limpiar el pincel y como pasarle barriendo un poco la línea solamente. Y otra cosa que podría hacer es, por ejemplo, tomar un poco de acuarela verde con un toquecito de azul, índigo en este caso, generar un verde más oscuro y darle algunos toques. Bien, y ahora voy a continuar trabajando el agua. Bueno, lo que hicimos anteriormente fue aplicar el azul en toda esta zona. Ahora lo que hay que empezar a trabajar es las zonas más oscuras, que la vamos a superponer a la capa anterior. Entonces voy a generar un azul más oscuro con azul de Prusia y azul ultramar. Y sobre el mismo color que ya trabajamos, empiezo a hacer como estas manchas.
que es como una especie de nube también. Como hay como una especie de azul intermedio ahí, así que lo que voy a hacer es con agua limpia difuminar esto y generar como un azul intermedio en esta zona. Bueno, y ahora voy a continuar con el azul oscuro acá. Vendría a ser esto, esta parte y esta zona, con el mismo color. Bueno, ahora con turquesa lo que voy a empezar a marcar es este celeste intermedio, teniendo cuidado de respetar como la zona de estos brillos donde ya hicimos la primera capa. Es un turquesa con una pizca de ultramar, que es lo que queda en el pincel, y bastante agua. Bueno, y este tono turquesa ahora le voy a agregar un poquito de azul de Prusia. Y con este tono lo que vamos a pintar es esta zona, que es más bien como una línea y después tiene un degradado. Bueno, voy a limpiar un poco la paleta para empezar a crear los colores de los personajes. Lo primero que voy a hacer es el tono de la piel. Voy a usar rojo, amarillo y agua. Un poquito de rosa. Ese tono va. Le agregué un poco de amarillo y más agua. Voy a pintar el moño de Kiki con rojo. Y para la camiseta, este mismo rojo con un poco más de amarillo. Nos quedé más tirando a naranja. Para el vestido de Kiki voy a usar gris de Paint, que es este como gris medio azulado. Poner una pizquita de azul. Ahí va.
con negro voy a pintarle el pelo. Voy a continuar pintando lo que es el pelo, el tombo, que es más bien como un marrón anaranjado. Así que voy a ir con sepia y un poco de naranja. Y voy a pintar el pantalón, que es como un azul ultramar. Bueno, vamos a continuar, ya está todo bien seco. Lo que hice ahora fue como dibujar las nubes. Voy a intentar trabajarlas con témpera blanca. Es témpera blanca con un poco de agua y un pincel lengua de gato número 8. Este pincel nos va a ayudar como a darle la forma redondeadita. Voy a ir haciendo como unos toques. Voy a cambiar por un pincel un poco más chiquito. Y ahora voy a dar una segunda capa, pero con la témpera ya más sin tanta agua. Y ahora lo que vamos a trabajar es la base de la nube con el pincel número 2 y voy a ir agregando de a poco una mínima cantidad de azul ultramar a la témpera y voy a ir trabajando la sombra que está por abajo. Y lo que voy a hacer ahora es difuminar. Tratar de mezclar esa sombra que agregamos con la témpera blanca. El pincel limpio y húmedo e ir degradando. Ahora, como para darle un poquitito más de profundidad, sí voy a usar este tono que está acá, que es como gris de paint con ultramar. Y lo voy a aplicar como con unas pinceladas en la base de las nubes.
Y lo puedo empezar como a mezclar un poco, difuminar con el pincel limpio. Bueno, y ahí más o menos ya tendríamos la nube que antes se había perdido completamente, pero bueno, puede pasar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a trabajar las sombras de los personajes, que lo que va a suceder es una superposición de capas. Por ejemplo, en el caso del pelo de Tombo es el mismo tono que usamos acá, pero un poco más oscuro. Y se va a hacer como esta transición con sepia y naranja. Le voy a agregar esta vez un poco más de sepia para llevarlo más al marrón. Y lo voy a aplicar sobre la capa que ya está seca. Y lo que puedo hacer es difuminarlo, como venimos haciendo, que es limpiando el pincel y barro la línea. Vamos a hacer lo mismo con la remera y con un tono ocre bien clarito. Voy a hacer primero lo que es la remera. Vamos a ir con azul ultramar. Y ahora vamos con el vestido de Kiki. Azul de Prusia con gris de Paint. Y vamos a trabajar todo lo que es la sombra. Bueno, y ahora la sombra del moñito. Y también lo que voy a hacer es la sombra de la camiseta. Vamos a usar verde esmeralda con un poco de azul índigo. Voy a ir haciendo como unas pinceladas bastante sueltas. Siempre para trabajar follaje hacemos como este estilo de pincelada en el que apoyo y levanto el pincel como continuamente para que nos vaya generando una textura más natural. Bueno, y ahora voy a agregar algunas pinceladas amarillas. Los puntitos voy a sacar como unos pastitos con el pincel de pelo largo. Y bueno, ahora lo último que voy a hacer es con el Posca blanco terminar de definir un poquito las olas y un poquito las nubes. Esta parte es, como siempre les digo, bastante opcional, pero me gustaría como que las olitas tuvieran
más definición en la forma. Como que se vieran un poco más acolchonaditas, por decirlo de alguna manera. Así que lo voy a trabajar como si fueran nubecitas. Voy a usar el Posca también para hacer algunos brillitos en el pasto. Muy poquitos. Y listo. Con eso ya lo tendríamos. Vamos a firmar. Si disfrutaste esta serie y querés llevar tu aprendizaje más allá, muy pronto voy a lanzar un espacio exclusivo para suscriptores. Será una forma de apoyarme y también de acceder a las referencias, guías en PDFs y descuentos en mi tienda online. Más información en la descripción de este video. Para mí volar es mi trabajo, no lo veo como algo divertido. ¿En serio? Pero usas tu talento para tu trabajo. Eso es genial. Estaba perdiendo un poco la confianza, pero me alegra venir aquí. Ver el mar me hizo sentir mejor.